Buenas tardes a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Les deseo un cordial saludo. En este caso vamos a ver un video sobre la construcción de tablas de frecuencias cuando tenemos datos agrupados, es decir, cuando lo vamos a construir con intervalos, ¿sí? En este caso, esta va a ser, digamos, un video que va a servir como un refuerzo para las clases que hemos estado teniendo en grado noveno en estadística. Algo importante que les destaco es que además de este video que va a estar en la plataforma, también vamos a tener obviamente los apuntes de clases también en la plataforma para aquellos que lo quieran revisar, además de que ya deben estar subidos también algunos talleres dentro de esta misma plataforma para que ustedes puedan desarrollar talleres los cuales no tienen una nota, sin embargo sirven como un repaso. Bueno, ahora sí, empecemos. En este caso, cuando nos enfrentemos a problemas o a datos estadísticos y queramos construir una tabla de frecuencias con datos agrupados a partir de intervalos, siempre vamos a tener, digamos, la lista de datos normalmente de esta manera, es decir, de manera desordenada. Vemos que esos datos no están en orden ni siguen la secuencia normal, sino que simplemente están distribuidos de tal manera que, digamos, aún no han sido organizados. Es por eso que lo más recomendable es siempre partir de ordenar esos datos. ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar mucho los posteriores procesos y las posteriores, digamos, etapas que vamos a desarrollar dentro de las tablas de frecuencia. Entonces, una vez nosotros organicemos los datos, en este caso lo más aconsejable es de menor a mayor, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, el 4, si aparece 4 veces, se coloca 4 veces, si aparece 3 veces, pues se pone 3 veces, ¿sí? Una vez hayamos hecho eso, ahora sí podemos empezar a definir algunos elementos matemáticos fundamentales, como por ejemplo en este caso, el primer elemento que vamos a definir es el rango. El rango en estadística se representa obviamente con la letra R, ¿sí? Y lo que me representa a mí el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de mi conjunto de datos. En este caso, lo que yo hago prácticamente es restar mis dos extremos entre sí. Es decir, veámoslo en español. La fórmula para hallar el rango significa xmax, mi valor más grande, menos xmin, que es mi valor más pequeño. En este ejercicio, ¿cómo se vería? Como para ejemplificar un poco más. Sencillo. Para eso nos sirvió haber ya ordenado mis datos estadísticos. Yo puedo visualizar que mi valor más grande en este caso es 13, que es el último dato. Y también puedo visualizar que mi valor más pequeño es 1, que es mi primer dato. Por lo tanto, yo estos dos valores los voy a restar entre sí. Es decir, al más grande le resto el más chico. Es decir, que voy a tener 13 menos 1. Obteniendo como resultado 12, lo que me indica que mi rango en este caso es 12. Así de sencillo, y este es el primer paso. Hasta aquí vamos todo bien, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Como estamos hablando de datos agrupados, cuando yo hablo de datos agrupados, lo que busco fundamentalmente es buscar la manera de que esos datos me queden dentro de diferentes intervalos. La pregunta es ahora, ¿cómo sé cuántos intervalos yo necesito? Es para eso que vamos a hallar la cantidad de intervalos y nosotros definimos esa cantidad de intervalos con la siguiente letra. Con la letra K. Siempre que veamos la letra K vamos a pensar directamente que nos están hablando sobre los intervalos. Sin embargo, pues en este caso la K, los intervalos, suelen tener una fórmula un poco más nueva, un poco más novedosa por la forma en que se escribe, digámosla, como para que me entiendan un poco de lo que les estoy hablando. La fórmula para los intervalos o para K es igual a 1 más 3.322 por, coloquémoslo por como en este caso un asterisco para que lo diferenciemos, por logaritmo de n. Quiero mencionar y aclarar de que en este caso el logaritmo lo estamos utilizando de base 10, por si alguno tiene la duda, ¿sí? Logaritmo de base 10 por n. Ahora, ¿qué es n? N, pues obviamente, es mi número de datos. Que en este caso, pues n sería igual a 30. Ahora sí, teniendo esto en cuenta, pues ya nos va a parecer mucho más fácil. ¿Por qué? Porque solamente tenemos que saber cuántos datos tengo. Yo no sé cómo saber cuántos datos tengo. Es muy sencillo, solamente es literalmente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta saber que tenemos 30 datos o el número de datos que tengamos. A partir de aquí ya queda mucho más fácil porque yo ya puedo decir entonces que K es igual a 1 más 3.322 por
logaritmo de 30. Y esto ya lo podemos colocar en la calculadora. Sin embargo, muy seguramente ustedes están pensando, bueno, y si no tengo la calculadora, en este caso, pues obviamente ya tendría que desarrollar una operación entre decimales. Tendría que verificar cuánto equivale el logaritmo y a partir de ahí una operación entre decimales. Sin embargo, pues para el taller evaluativo, pues seguramente podamos sacar la calculadora y podamos hacer entonces esa operación de logaritmo con calculadora. Sin embargo, también es importante pues que tengamos en cuenta que sí o sí debemos saber operar decimales, que es uno de los apartados que ya vimos durante la clase. Ahora, siguiente paso. Lo siguiente que, bueno, después de haber desarrollado obviamente esta operación en la calculadora, pues ya va a ser mucho más sencillo. Vamos a saber que el resultado en este caso es 5.90 aproximadamente. Pero yo no puedo tener 5.90 intervalos, necesito un número exacto. Es por eso que me voy a aproximar a 6 intervalos, ¿sí? Vamos a tratar de siempre que tengamos un decimal, lo vamos a aproximar a la cantidad más cercana. En este caso es más cercano al 5, ¿sí? Es por ende que ya tenemos nuestro siguiente dato fundamental, el número de intervalos. Perfecto. Ahora, ¿qué seguirá? Muy importante. ¿Por qué? Ya tenemos la cantidad de intervalos, pero la pregunta ahora vendrá siendo, bueno, ¿y cuántos datos van a haber en cada intervalo? Es para ello que nosotros debemos calcular la amplitud. La amplitud nosotros la simbolizamos con la letra A, ¿sí? Pues A de amplitud. Y además de eso, la amplitud tiene una característica y es que esta se halla utilizando los datos que hallamos anteriormente. Es decir, la amplitud es igual al rango dividido la K o los intervalos. De este modo, en este caso, nuestra amplitud sería igual a nuestro rango, que es 12, dividido, ¿por qué sé que el rango es 12? Ah, pues porque aquí lo habíamos hallado anteriormente. Dividido K. Ah, y en este ejercicio, ¿quién es K? Ah, pues ya sabemos que K es 6. Entonces, dividido 6. Y como ustedes bien saben, 12 dividido 6 es igual a 2. Y así de fácil ya tenemos nuestra amplitud. Ahora, eso va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque ya sabemos que entonces tenemos que hacer una tabla de frecuencia. Primero, con 6 intervalos. Listo. Armo una tabla de frecuencia con 6 intervalos. Claro hasta ahí. Y además, en cada intervalo debe ir 2 datos. En este caso, la amplitud va a ser de 2 datos. Importante eso. Y además, otra cosa. Yo sé, gracias a mi rango, pues que obviamente mi último dato es 13 y mi primer dato es 1. Ya solamente con eso yo puedo hallar todo ese puedo hallar toda esa tabla de frecuencia. Es por ello que en nuestra tabla de frecuencia vamos a tener lo siguiente. Esto y esto ya se los voy a explicar. Por el momento es importante que entendamos cómo vamos a construir esos intervalos. Entonces, primero, reconozcamos la diferencia entre lo que es un paréntesis y un corchete. En este caso, este corchete me indica de que el dato que esté aquí, sea el dato que sea, por ejemplo, sea el dato 3 o sea el dato 2, pues lo estamos contando, ¿sí? En cambio, cuando yo tengo un paréntesis, ese paréntesis me indica que el dato que esté aquí no lo estamos contando. Se los pongo en otras palabras para que entendamos. Cuando tenemos este 2 con un corchete a este lado, significa que van a ser los datos desde el 2 contando el 2, es decir, tomando ese número, hasta otro dato. Pero cuando tengo un paréntesis significa que, por ejemplo, en este caso, serían los datos hasta el 6 o desde el 6 hacia atrás, sin contar el 6, si me hago entender. El corchete significa que lo tomo, el paréntesis significa que no lo toma, ¿sí? Esa es la diferencia. Cuando ustedes vean un corchete significa que sí se cuenta con este dato. Cuando vean un paréntesis significa que este dato no cuenta, que se toman los datos que sean anteriores a él. Esa es la diferencia. Es decir, veámoslos con otro ejemplo ya dentro de nuestro mismo ejercicio. Si tuviéramos, por ejemplo, en este caso sabemos ya de que nuestros datos tienen un máximo de 1, tienen un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 13. Ya solamente con eso podemos comenzar a hacer mucho más procesos. ¿Por qué? Sabemos de que nuestro primer intervalo obviamente va a tener al 1, contando al 1, porque no se nos puede quedar por fuera ese valor obviamente. Y además sabemos de que la amplitud es de 2. Listo. Entonces dentro de cada intervalo van a haber 2 datos. Entonces a ese 1 le sumo 2. 1 más 2, 3. ¿Sí? ¿Por qué le sumo 2? Recordemos, le estoy sumando 2 porque yo sé que mi amplitud es de 2. Es por eso que yo digo,
1 más 2 igual a 3, ¿sí? ¿Por qué 1? Porque ese es mi primer dato. Perdón si soy un poco insistente y repetitivo, sino que quiero que de verdad quede absolutamente claro esta parte. Ahora, ya como sé que es 3, pues coloco 3 y ahora coloco paréntesis. ¿Por qué? Porque este 3 no hace parte del intervalo. Son los datos más pequeños que 3. Por ejemplo, el 2. Eso es lo que quiero diferenciar. Y ahora, cuando yo coloque el 3, paréntesis, ya eso me va a permitir a mí identificar cuál es el siguiente dato que está acá. Si ustedes se fijan, siempre el primer dato va con corchete y el segundo dato va con paréntesis, ¿sí? En este caso, el segundo dato que iría acá, pues es este, el 3, porque en este intervalo sí lo vamos a tomar. Entonces tenemos el 3, coma, y ahora hacemos la misma pregunta. 3 más 2, 5. ¿Se acuerdan? Sumamos 2 porque es la amplitud. 5. Y el 5 iría con paréntesis. Igual, no se preocupen que como apenas estamos empezando, pues obviamente aún no vamos a manejar mucha rigurosidad sobre estos corchetes y esos paréntesis. La idea es ir construyendo la idea, ¿sí? Es como ir construyendo la noción, perdón. Sin embargo, pues no voy a ser tampoco tan, digamos, riguroso en ese apartado, pero sí creo que es importante que lo vayan teniendo en cuenta porque va a ser muy importante de aquí a futuras tablas de frecuencia que manejemos. Entonces es por eso. Ahora, continuemos. Ya sabemos entonces que el valor que va a haber acá, pues obviamente va a ser este mismo 5. 5, y lo mismo, 5 más 2, 7. 5,7. Y este va en paréntesis. Si ven, siempre el último va en paréntesis, siempre el primero va en corchete, ¿sí? Es una forma fácil de identificar. Ahora. Uy, disculpa, pensé que había borrado nomás un pedazo. Ahora, vamos a hacer otra vez ese mismo proceso. En este caso 7, 9, cierro paréntesis, luego abro corchete, 9, 11, cierro paréntesis, y por último vamos a colocar 11, y adivinen, 11 más 2, 13. ¿Qué significa? Que efectivamente quedó perfecto. ¿Por qué? Pues porque lo construí a partir de ¿qué? De la amplitud, a partir del rango y a partir de los intervalos. Por eso es que sí o sí tiene que quedar de manera perfecta. Y ahora sí, ya la siguiente parte pues es mucho más fácil porque simplemente es ir rellenando esa tabla de frecuencia. ¿Qué es esta X que está acá? Esta X que está acá la vamos a llamar como marca de clase. Esto significa marca de clase. ¿Cómo se halla? Es muy sencillo. La marca de clase se halla a partir del promedio de los extremos de mi intervalo, que sería esto, dos, de los extremos de mi intervalo, es decir, veamos un ejemplo. En este caso, ¿cuáles son los extremos de mi intervalo? 1 y 3, entonces ¿yo qué hago? 1 más 3 sobre 2, que eso sería igual, 1 más 3 es igual a 4, y 4 sobre 2 es igual a 2, así de sencillo, ese sería el de acá. El de aquí, 3 más 5 sobre 2 y así sucesivamente. 5 más 3, 8 sobre 2 es igual a 4 y así sucesivamente con cada uno de estos valores, ¿sí? Ahora, ¿qué significaba este? Recordemos, esta es la frecuencia absoluta, que lo que me indica es el número de veces que se repite cierto dato, pero en este caso más bien sería el número de veces que se repite cierto intervalo. Por ejemplo, yo aquí debo preguntarme cuántas veces se repite el 1 y cuántas veces se repite el 2. Es por eso la importancia del paréntesis, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque si yo estuviera colocando esto acá, significaría que también debería preguntarme cuántas veces se repite el 3 y ya que habría un problema. Entonces no. Como yo tengo un paréntesis, significa que este 3 no lo tomo los valores más pequeños que él. Es por eso que voy a buscar dentro de mis datos cuántas veces está el 1 y cuántas veces está el 2. Para que lo veamos un poco más claro, ese paréntesis es como si nosotros tuviéramos una línea recta. ¿Sí o qué? Aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2 y aquí está el 3. ¿Sí? Cuando nosotros colocamos la llave, significa que tomamos a ese número, es decir, entra el 1. ¿Sí? Pero cuando nosotros tomamos el paréntesis, lo que hacemos es que no tomamos ese número, es decir, que él queda por fuera. Lo mismo podría pasar en este caso. Si tomáramos un paréntesis, significa que no contamos al 1, que el 1 queda por fuera. Y si aquí tomáramos una llave,
significa que el 3 también entra dentro de ese combo, por decir así. Esa es la diferencia. Entonces, en este caso, como tenemos un corchete 1,3 con paréntesis, debemos buscar cuántas veces se repite el número 1 y cuántas veces se repite el número 2. Y eso lo vamos a hacer en nuestra tabla, en nuestros datos ordenados, que va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, el 1 está una vez y el 2 está una vez. Significa que este intervalo de acá completo, todo ese intervalo, solamente se repite 2 veces. Y ese mismo proceso lo deberíamos hacer con cada uno de los otros intervalos. Por ejemplo, el siguiente. ¿Cuántas veces en este caso se repite el 3? ¿Cuántas veces se repite el 4? Y ya. El 5 ya no debo buscar. ¿Por qué? Porque está con un paréntesis. Y además, como ustedes ven, en este caso yo aquí es donde cuento el 3. Si yo lo contara también aquí, pues habría un problema. Es por eso que se debe diferenciar. Entonces, aquí sí miro cuántas veces se repite el 3 y cuántas veces se repite el 4. Busquemos en nuestros datos ordenados. El 3 está una vez, el 4 está 1, 2, 3. Entonces, son 3 veces 4 y una vez 3. Es decir, se repite ese intervalo 4 veces. Es decir, que colocaremos el número 4. Y así vamos a hacer sucesivamente. Ya la tabla, el apartado de la frecuencia absoluta acumulada, como ustedes bien saben, es simplemente ir sumando los valores. Siempre colocamos el mismo en la frecuencia primera y luego decimos 2 más 4, 6. Y así sucesivamente. Y por último, la frecuencia relativa, como ustedes bien saben, es la división de la frecuencia absoluta normal, es decir, de esta hilera que está acá, dividida el número total de datos, es decir, en este caso 30. Es decir, que aquí tendríamos la división de 2 dividido 30, 4 dividido 30 y así sucesivamente. Y listo, voy a dejar el video hasta aquí. La idea es que no se alargue mucho tampoco el video para que sea un poco más digerible. Y ya próximamente también voy a subir un video sobre las medidas de tendencia central cuando tengamos datos agrupados. Muchas gracias.